Ha llegado el momento de edificarnos por medio de la palabra del Señor. En esta ocasión estaremos compartiendo con ustedes bajo el tema titulado Un hijo que debe imitar a su padre. Es muy importante que nosotros prestemos atención a lo que la palabra del Señor nos dice, ya que Dios no solamente quiere salvarnos, sino que mientras dure nuestro peregrinaje en esta tierra, porque su misma palabra nos dice que somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra, Dios anhela que vivamos una vida conforme a lo establecido por Él. Un hijo que debe imitar a su padre. Oremos para que el Señor esté hablándonos de acuerdo a su verdad, de acuerdo a su preciosa y agradable voluntad, para que podamos ser edificados. Padre eterno, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tu presencia. Entramos, Señor, en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, a través del camino nuevo y vivo que Él ha abierto, el velo, es decir, de su carne. Pedimos, Padre Santo, una palabra fresca de tu parte, una palabra, Señor, que alimente nuestro espíritu, una palabra que fortalezca, Señor, nuestra alma, una palabra que nos levante, una palabra, Señor, que nos impulse, Señor, y que nos lleve un momento, un punto más, Señor, cercano a tu presencia, en el nombre de Jesús. Repetimos el tema, un hijo que debe imitar a su padre. Vamos a ver qué les dice el apóstol Pedro a los cristianos que estaban dispersos por distintos lugares cuando escribe la primera carta conocida como Primera Carta de Pedro. Estaremos leyendo en el capítulo 1, en los versículos 1 y 2, y luego continuamos en los versículos 13 en adelante y en la Nueva Versión Internacional. Dice la Biblia así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros, dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz. Versículo 13. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin manifestación o sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficios de ustedes. Por medio de él, ustedes creen en Dios, que lo resucitó y glorificó,
de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. Amén. ¿Por qué el título de un hijo que debe imitar a su padre? Porque Dios claramente nos muestra en su palabra que como hijos de Él debemos imitar su naturaleza y conducta. Note que cuando somos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios, según 2 de Corintios capítulo 5 versículo 17 nos dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es decir, que al momento de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestra vida, se nos cambia la naturaleza y pasa, en vez de la naturaleza conforme al pecado, conforme al mundo, la naturaleza corrupta, entonces pasamos a vivir de acuerdo a una naturaleza que es según Jesucristo, según el hombre que Dios ha creado en la justicia y santidad de su verdad. Vamos a refrescarnos acerca de qué significa la palabra santo, de donde se deriva también santidad. Es importante esto porque se observa que al pasar los tiempos, como que el ser humano se ha ido alejando un poco de lo que es la vida que el Señor, nuestro Padre, quiere que sus hijos vivamos. La palabra santo en el hebreo, idioma del Antiguo Testamento, es la palabra kadosh. Tiene varias connotaciones esta palabra. En primer lugar, cuando alguien era santificado o convertido en un santo, era una persona escogida para prestarle un servicio a Dios. Así, por ejemplo, la tribu de Leví fue consagrada o santificada por Dios mismo para que le sirvieran a Él. Solamente de la tribu de Leví podían ejercer el sacerdocio o el sumo sacerdocio. Así que, en primer término, santo significa apartado, consagrado o dedicado para un servicio a Dios. En el griego, idioma en el cual se escribió el Nuevo Testamento, la palabra que se utiliza en idioma griego para traducir en el español santo es la palabra agiazo, que significa en primer término lo mismo que en el hebreo kadosh, apartado, consagrado, dedicado para un servicio a Dios, pero también significa el estilo de vida o la naturaleza que debe reflejar a aquel o aquella persona que es considerada un santo. Por ejemplo, nosotros, los cristianos, seguidores de Cristo, que nos hemos apartado del pecado, o Dios nos ha apartado del pecado, en su misericordia nos ha salvado, como somos santos, ya entonces nuestra vida tiene que ser de acuerdo a esa naturaleza nueva que es en Cristo Jesús. Ahora, muchas veces no se comprende que nosotros como hijos de Dios debemos imitar a nuestro Padre Celestial. ¿A qué tipo de personas nos estamos nosotros dirigiendo? Vamos a entender un poquito. Porque cuando estamos tratando un tema cual que sea, tenemos que tomar en consideración los siguientes puntos. Primero, no todo el mundo tiene el mismo nivel de comprensión, porque no todo el mundo está en el mismo nivel espiritual. Tercero, segundo, hay personas que recién han ingresado
en el reino de Dios, es decir, que no tienen mucho tiempo, que han aceptado a Jesucristo como su Señor, y por lo tanto hay muchas cosas que para esos individuos todavía están ocultas. Tercero, va dirigido también a personas que ya tienen cierto tiempo en el Evangelio. Hay muchos individuos, como decía anteriormente, que no comprenden, que no saben que no solamente Dios nos quiere salvar, sino que también Dios quiere que nosotros vivamos una vida conforme a su naturaleza, conforme a sus lineamientos. Muchas veces nos olvidamos de eso, nos dormimos y no damos testimonio real y fehaciente de que somos hijos de Dios. El Señor no quiere eso. El Señor quiere que nosotros lo imitemos a Él en toda nuestra manera de vivir. Como vimos en el pasaje de Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 1 y 2, y luego desde el 13 en adelante, donde dice el apóstol Pedro, porque escrito está, que sean santos como yo soy santo. Eso está en Levítico capítulo 11, versículos 40 en adelante. Dios le expresa al pueblo de Israel, a los sacerdotes, también que debían ser santos porque Dios es santo. Es decir, Dios no tiene ningún tipo de relación con el mundo, con el pecado. Dios no tiene ningún tipo de relación con los placeres pecaminosos que le agrada a la carne, al hombre caído, a la humanidad caída. Dios es también santo en el sentido de que está totalmente separado de toda la demás creación. Dios está separado de la creación en el sentido de que Él es puro, es perfecto y no hay ningún tipo de mancha ni contaminación en Él. Pero también Dios es santo en cuanto a su conducta moral, su comportamiento, su firmeza, su responsabilidad. En ese sentido Dios es santo y no tiene comparación. Pero Él nos llama a nosotros a que seamos santos. Un pasaje en la Biblia que no se interpreta como debe interpretarse correctamente, por lo menos no siempre, es Primera de Samuel capítulo 16 versículo 7, donde Dios dice que Él no mira lo que mira el hombre, porque no, el hombre mira lo de afuera, pero Dios mira el corazón. Ahora, la Biblia, cuando la vamos a estudiar, tenemos que tomar en consideración el contexto inmediato y el contexto general de la Biblia. ¿Qué es el contexto inmediato? La relación que tiene el versículo en cuestión con los versículos anteriores y posteriores. Ese es el contexto inmediato, para yo darme cuenta a qué se refiere. Y el contexto general es tomar en consideración todos los demás pasajes de otros libros en la Biblia que me hablan del mismo tema. Entonces, cuando en Primera de Samuel nosotros leemos que Dios mira el corazón, no significa que a Dios no le interesan ninguno de los más aspectos de la vida de nosotros, porque contradice entonces Primera de Pedro capítulo 1, contradice Segunda de Corintios 5:17, contradice Gálatas capítulo 5 versículos 16 y 25, contradice Efesios capítulo 4 versículos 22 en adelante, contradice también Colosenses capítulo 3 versículos 1 en adelante, contradice Romanos capítulo 13 al final del capítulo 13 de Romanos, contradice Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11 y así sucesivamente, contradice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículos 1 en adelante. Cuando Dios dice que Él mira el corazón, no está diciendo que a Dios no le interesa, no les interesa ninguno de los más aspectos de nuestras vidas. Porque también Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 al 17, la Biblia nos dice lo siguiente: no amen al mundo ni nada de lo que hay en él.
Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No amemos al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque todo lo que hay en el mundo, los placeres de los ojos, los placeres de la carne y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Es decir, que nosotros como hijos de Dios no debemos amar ni los placeres de los ojos, ni los placeres de la carne, ni la vanagloria de la vida. Detengámonos un poquito a ver qué significa cada una de estas tres partes que nos habla Primera de Juan capítulo 2 versículos 15 en adelante. Los placeres de los ojos. ¿Qué son los placeres de los ojos? Los placeres de los ojos es todo aquello que tiende a atraer al ser humano a través de la vista. Por el placer de los ojos fue que Eva vio que el árbol era bueno y agradable a la vista. Es decir, le agradó a su vista la apariencia del árbol. Lo que se llama o entendemos como apariencia tiene su punto principal en los placeres de los ojos. Lo que los ojos ven, si a ellos les parece correcto, bueno, apropiado y valioso, aunque no lo sea, ellos lo interpretan como tal. La publicidad, por ejemplo, tiene su base también en los placeres de los ojos. Por eso se busca atraer al público, atraer al consumidor, mediante artificios e imágenes y métodos que impacten la vista. Esos son los placeres de los ojos. Cuando nos deleitamos en cosas que no son la voluntad de Dios a través de los ojos, de la vista. Por eso dice Jesucristo que los ojos son la lámpara del cuerpo. Los placeres de la carne. ¿Qué son los placeres de la carne? Todos esos pecados que a la humanidad caída le gusta practicar. El adulterio, la fornicación, la mentira, el engaño, el robo, la falsedad, hipocresía, maledicencia. Todos esos son placeres de la carne, porque la naturaleza carnal corrupta se deleita practicando ese tipo de cosas que son abominación a los ojos de Jehová. La vanagloria de la vida. ¿Qué es la vanagloria de la vida? Vanagloria quiere decir orgullo, soberbia. Cuando las personas basan su vida en lo que tienen, cuando quieren adquirir cosas o porque hayan adquirido cosas, ven a los demás como inferiores a ellos. Personas que porque hayan obtenido algún título universitario, teológico o de cualquier otra índole, miran a los demás como inferiores a ellos. Personas que porque han adquirido algún nivel económico fuera de lo normal, ellos entienden que son superiores a los demás, que no están al mismo nivel que ellos. Eso es vanagloria de la vida. Pero Dios nos dice a nosotros que no amemos ninguna de esas cosas, que no vivamos conforme a ellas. ¿Qué se observa al pasar el tiempo? Que nos hemos ido alejando de las normas de Dios, de lo que conocemos como la senda antigua. Y ya hay muchas personas que no le interesa, no le importa que se diga de ellos, ni le importa a esas personas dar testimonios de que son fidedignos hijos de Dios. Pero recuerden que el hijo debe imitar a su padre. En este caso estamos hablando de imitar lo bueno. En el caso de Dios no es que es bueno, Dios es perfecto. Se nos ha olvidado a nosotros. Ya no queremos vestir para agradar a Dios, porque ahora hay
filosofía, una teología, una herejía, una enseñanza que no procede de Dios, que es una enseñanza malsana, diabólica, donde dice que no importa cómo usted se vista. Usted como cristiano, usted se puede vestir de cualquier forma, porque eso no importa, porque eso no interesa. Pero eso lo dicen esas personas, no que Dios dice eso, porque a Dios sí le interesa que hasta con el vestir nosotros demos testimonio de que somos hijos de Él. No es que por vestir es que nosotros somos hijos de Dios, por vestir así o de otra forma, vestir de una forma o de otra, no. Pero que tenemos que tomar en consideración todos los aspectos de nuestras vidas. No podemos fingir que somos hijos de Dios solamente cuando estamos en el culto en la iglesia. Y cuando vivimos en la vida cotidiana que desarrollamos, entonces vivimos de otra forma. Tenemos que tener cuidado. Dios no está agradado, Dios no está contento cuando nosotros no damos testimonio de Él. Cuando nosotros, en vez de honrarlo a Él, honramos al mundo y sus deseos. Honramos la moda y los deseos de la moda. Honramos los placeres de los ojos, los placeres de la carne y la vanagloria de la vida. Hay muchas personas, además, cuyo compromiso y responsabilidad es instruir a la grey de Dios, que se han olvidado de instruirles en estas enseñanzas, en estas verdades que el Señor contiene en su palabra. Esas personas un día van a darle cuenta a Dios de cómo ellos han administrado ese llamado al cual el Señor los ha elegido o escogido a ellos. Los tiempos están al final. Los acontecimientos mundiales nos advierten a nosotros de que la venida del Señor está cerca. Pero ¿qué dice Hebreos capítulo 12, versículo 14? Que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué es la santidad? Como decíamos en la definición de santo, santidad es una cualidad que nosotros podemos adquirir de parte de Dios, una característica. No es un sentimiento, no es una emoción, no es algo momentáneo o pasajero, ni tiene que ver con el lugar. Tiene que ver con la disposición de corazón que nosotros tengamos hacia Dios. Y Dios no cambia. El apóstol Santiago nos dice que en Dios ni hay mudanza, ni hay sombra de variación. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Comprendamos que nosotros no hemos dicho que somos cristianos, no hemos aceptado a Jesucristo solamente para asistir a una iglesia y nada más. Solamente para cambiar algunos aspectos de nuestras vidas y nada más. Dios nos dice en Romanos capítulo 12, versículos 1 en adelante, que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Pero Efesios capítulo 4, versículos 17 en adelante nos dice que en cuanto a la pasada manera de vivir, nos despojemos del viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos y nos vistamos del hombre nuevo, el cual Dios ha creado en la justicia y santidad de su verdad mediante la transformación del espíritu de nuestra mente. Entonces, no podemos seguir viviendo codiciando cosas, envidiando cosas, viviendo según el egoísmo, porque entonces no se está cumpliendo lo que Dios quiere que se cumpla en nosotros. No estaríamos viviendo conforme a la naturaleza del hombre que Él ha creado en la justicia y santidad de su verdad. Estaríamos viviendo de acuerdo a la misma naturaleza humana, corrupta, enemiga de Dios, producto del pecado, hija del pecado. Mis amados, no nos engañemos. Dios es firme, Dios es perfecto. Él nos llama a ser santos. Repito, la santidad no está en vestirse de una forma o de otra.
La santidad no está en aparentar nada, no. La santidad está cuando de corazón nosotros entendemos que debemos vivir para Dios en todas las áreas de nuestras vidas, sea que comamos o que bebamos, incluso o que hagamos cualquier otra cosa, que lo hagamos todo para la gloria de Dios. Por eso explicaba que hay varios tipos de públicos a los cuales va dirigido este mensaje. Por ejemplo, hay personas que no tienen mucho tiempo, que se convirtieron al Evangelio y ellos no entienden todavía muchas cosas, pero es bueno que desde ya ellos vayan tomando las pinceladas para que sí tengan presente, y así cuando Dios comience a enseñarles y a transformarlos a ellos en esas áreas, comprendan que eso tiene que ir desapareciendo, todas esas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Pero hay personas que tienen ya bastante tiempo en el Evangelio, hombres y mujeres que tienen 5, 10, 15, 20, 25 años y aún más en el Evangelio, y todavía no comprenden que su vida debe dar testimonio de Dios. Y hay otros incluso que saben cuál es la verdad, saben cómo es que deben enseñar, cómo es que deben guiar, y ellos de motus propio han decidido hacer lo contrario de lo que Dios ha ordenado en su palabra. Dios no tiene por deseo castigar al ser humano. Incluso en Ezequiel capítulo 33, versículos 11 en adelante, Dios dice: vivo yo, que no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta. ¿Por qué ha de morir? Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que ninguno de sus hijos sea dejado cuando Él arrebate su iglesia. Pero también Dios es firme, es verdadero, y Él dice que sin santidad nadie le verá. Por lo cual es importante que nosotros entendamos que como hijos de Dios debemos imitarlo a Él y rechazar todo lo que no pertenezca a su naturaleza. Debemos estudiar su palabra, debemos anhelar su palabra pura, sin contaminar, sin agua, como una leche sin diluir, como en Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 1 en adelante. Procuremos, pues, como hijos de Dios, imitar a nuestro Padre. Dios les bendiga, rica y abundantemente. Ha llegado el momento de edificarnos por medio de la palabra del Señor. En esta ocasión estaremos compartiendo con ustedes bajo el tema titulado Un hijo que debe imitar a su padre. Es muy importante que nosotros prestemos atención a lo que la palabra del Señor nos dice, ya que Dios no solamente quiere salvarnos, sino que mientras dure nuestro peregrinaje en esta tierra, porque su misma palabra nos dice que somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra, Dios anhela internacional. Dice la Biblia así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los elegidos, extranjeros, dispersos por el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, según la previsión de Dios el Padre, mediante la obra santificadora del Espíritu, para obedecer a Jesucristo y ser redimidos por su sangre, que abunden en ustedes la gracia y la paz.
Versículo 13. Por eso, dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor reverente mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin manifestación o sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficios de ustedes. Por medio de él, ustedes creen que vivamos una vida conforme a lo establecido por él. Un hijo que debe imitar a su padre. Oremos para que el Señor esté hablándonos de acuerdo a su verdad, de acuerdo a su preciosa y agradable voluntad, para que podamos ser edificados. Padre eterno, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tu presencia. Entramos, Señor, en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, a través del camino nuevo y vivo que Él ha abierto, el velo, es decir, de su carne. Pedimos, Padre Santo, una palabra fresca de tu parte, una palabra, Señor, que alimente nuestro espíritu, una palabra que fortalezca, Señor, nuestra alma, una palabra que nos levante, una palabra, Señor, que nos impulse, Señor, y que nos lleve un momento, un punto más, Señor, cercano a tu presencia, en el nombre de Jesús. Repetimos el tema, un hijo que debe imitar a su padre. Vamos a ver qué les dice el apóstol Pedro a los cristianos que estaban dispersos por distintos lugares cuando escribe la primera carta conocida como Primera Carta de Pedro. Estaremos leyendo en el capítulo 1, en los versículos 1 y 2, y luego continuamos en los versículos 13 en adelante y en la Nueva Versión